Sí, profe, presente. Cruz de Jesús Presente. y Vidrio Castellanos. Presente. Ok, adelante, por favor. Recuerden, traten de que sea breve, nada más queremos ver qué fue lo que encontraron, lo que hicieron, y ya checarán los compañeros el ejemplo en la carpeta correspondiente, ¿vale? Adelante. Sí, profe, yo voy a exponer, pero no sé si alguien de mis compañeros pueda apoyarme a compartir pantalla. A ver, chicos, organícense, por favor, los demás equipos para que sea esto un poquito más rápido, ¿vale? Yo te puedo ayudar, ya voy. Sí, por favor. Si quieres, yo te la comparto, ya tengo el documento. Por favor, es que no encuentro el documento, perdón. No te apures. Es este, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Si lo pueden hacer un poquito más grande para que se alcance a ver, para que lo puedan leer sus compañeros. Adelante. Ok. Buenos días, compañeros y profesor. Yo les voy a hablar sobre los textos académicos. Para empezar, podemos definir un texto académico como un tipo de documento que se produce en el marco institucional del quehacer científico y académico. Es importante mencionar que estos textos principalmente se elaboran en el ámbito de la educación superior. De igual manera, podemos entender este tipo de textos como aquellas publicaciones y libros escritos por profesionales destacados en diversas ramas del saber o incluso por investigadores en diversas disciplinas. El propósito fundamental de estos textos es difundir ante colegas y ante la sociedad los conocimientos generados a partir de un trabajo de análisis, reflexión e investigación. Es importante decir que este tipo de textos constituyen un género en sí, ya que comparten una misma situación comunicativa, que es la de transmitir los conocimientos, describirlos, explicarlos, ejemplificarlos, cuestionarlos, justificarlos e incluso refutarlos. Las características de los textos académicos es que son intertextuales. Esto se refiere a que recurren a otro tipo de textos para fundamentarse o validar sus planteamientos. También que se producen en un contexto científico académico, como ya había mencionado, pues que se elaboran principalmente en universidades o en centros de investigación. Comunican resultados de un proceso intelectual de investigación o reflexión, el cual pues se encarga de comunicar lo elaborado durante un proceso riguroso y sistemático de trabajo. Buscan persuadir acerca de la validez de sus contribuciones, pues como recordemos, este tipo de textos siempre plasma la opinión o la postura del autor y pues va a buscar convencer al lector de lo que se dice. Se sustentan en argumentos claros, precisos y breves, aunado al punto anterior, pues toda la información que se plasma en este tipo de textos debe estar argumentada, pero es importante recalcar que estos argumentos deben venir de fuentes confiables. Mantienen un discurso formal y emplean una terminología acorde con el área temática trabajada.
pues los textos académicos se diferencian por emplear un lenguaje sobrio, formal, y generalmente se expresan en tercera persona. Y en cuanto a la terminología, pues entran los tecnicismos o algunos otros conceptos que se especializan acorde con el área temática que está trabajando. Siguen un orden lógico y consecutivo, pues toda la información que se plasma está diferenciada en partes y siguen una estructura consecutiva. Generalmente la información que se plasma va de lo general a lo particular. Sin embargo, esto puede cambiar de acuerdo al texto que se esté presentando. Los principales tipos de textos académicos son las monografías, las reseñas descriptivas, los ensayos, artículos científicos, tesis, proyectos e informes. Y para concluir, se puede decir que los textos académicos siguen la misma estructura, la cual se compone de la introducción, en la cual se presenta el tema a tratar y se declaran las intenciones del autor. Aquí el lector puede darse cuenta o puede ir analizando el tema que se va a tratar y de igual manera, pues aquí se declara el interés que el lector puede tener sobre el texto. En el cuerpo se desarrolla el tema a partir de la información obtenida de distintas fuentes y se comparan las posturas de distintos autores para defender la postura que el autor quiere dar a conocer. Y por último, en el cierre se presentan las conclusiones, recomendaciones y sugerencias a las que se ha llegado el trabajo. Además, se dejan sentados los resultados de los análisis elaborados y se consignan los conocimientos nuevos. Esto debido a que depende del trabajo que se realiza, puede ser hilo o se pueden desarrollar otros temas que sobresalgan del tema que se está tratando. Y pues para finalizar, aquí les dejamos un ejemplo. Ay, no sé si me pueden hacer favor de bajarle tantito. Sobre la célula es un pequeño párrafo de una monografía que de igual manera se puede declarar como un artículo científico. El ejemplo y el cuadro, si es que no lo alcanzan a ver, lo pueden consultar directamente en la carpeta. Los compañeros ya subieron el documento. Y vale, sí, muy bien. Vamos a pasar con el equipo 2. Almanza Padilla. Presente. Sánchez Contreras. Presente. Y Uribe Morales. Presente. Vamos con los textos periodísticos. Adelante, por favor. Sí, yo voy a exponer y mi compañera María José va a presentar. Buenos días, maestro y compañero. Compañeros. Nuestro tema a exponer es textos periodísticos. Y los textos periodísticos nos ayudan a obtener información sobre sucesos que ocurren en el presente y pierden vigencia con el paso del tiempo. Estos textos son publicados en medios de comunicación masivos escritos, como son la revista, el periódico, o pueden ser revistas en línea o en internet, perdón. La función principal de los textos periodísticos es informar al lector acerca de un tema de interés general, además de que ayuda a ponerlo al día respecto a un evento. Su objetivo principal es ofrecer información y transmitirla de manera que llame la atención del lector. Transmite esta información de manera objetiva y se acerca hacia una realidad poco conocida, además de que permite formularle una opinión. Sus principales características son 6 y son heterogéneas, quiere decir que son de temas muy variados y transmiten información ya sea pública, económica, educativa, cultural, social u otras. Después tenemos que tienen varios autores. El texto periodístico puede ser escrito por una o dos personas y siempre participan los editores. Son publicados en diversos canales. Puede ser la prensa, una revista, noticieros digitales o páginas web. Perdón. Son actuales, ayudan a modificar la sociedad, la economía o la política respecto a la información que se proporciona en estos.
Aparte tienen un estilo formal y directo. Deben ser claros, concisos y correctos con un léxico adecuado al que se está presentando el texto. Tiene una retórica. Esto se refiere a la distribución del texto, sea abierta o cerrada. Cuenta con un orden jerárquico de las ideas. Y también entra aquí en la retórica las imágenes y gráficos que pueden llamar la atención del lector. Existen 3 tipos de textos periodísticos y el primero es informativo. Son textos que tienen como objetivo impartir información de manera parcial. Un ejemplo de los textos periodísticos informativos son la noticia o el reportaje. Después tenemos opinión. Son textos que analizan o interpretan formas de entender un evento de interés público. Por ejemplo, tenemos editoriales o artículos. Y por último tenemos un texto periodístico mixto, que son textos que combinan el deseo informativo con la opinión personal, como por ejemplo la entrevista y la crónica. Y nuestro ejemplo de un texto periodístico fue una noticia. ¿Le puedes bajar, Majo, porfis? Hola. Porfis. No me apareció. Como que se trabó esto. No se preocupen. De todos modos, el ejemplo lo tienen también ya en la carpeta. Si dan cuenta, pues fueron de los textos que más trabajamos en la sesión. Los académicos no los trabajamos tanto, pero los periodísticos sí. Entonces creo que aquí no hay como tanto problema en comprenderlo, ¿no? Y los textos académicos, ustedes están familiarizados con ellos y van a seguir estando familiarizados con ellos de manera constante, ¿vale? Entonces no se preocupen. Muy bien, vamos a pasar con el equipo. Gracias. Álvarez Alvarado. Gracias. Álvarez Alvarado. Sí, aquí estoy, profe. ¿Qué tal? Hernández Cocoma. Hernández Cocoma. Aquí estoy, profe, perdón. Luis Rosas Vega. Rosas Vega. Ok. Les tocó a ustedes textos literarios. Adelante, por favor. Un momento, estoy compartiendo, ¿eh? Bien. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, nosotros vamos a exponerles lo que son los textos literarios. Nuestro grupo está conformado por Geyeli Hernández Cocoma, Shadani Rosas Vega y un servidor, Abraham Muriel Álvarez. A continuación, les voy a presentar un mapa que explica un poco de cómo son los textos literarios. Bueno, primero que nada debemos saber qué es, ¿no? Un texto literario es aquel cuyas características van desde el predominio de la función poética a la narrativa. Puede ser lírica, también que es más expresiva, puede ser dramática y puede ocurrir en cualquiera de los géneros existentes, ¿no? ¿Qué características tiene? Bueno, pues pueden ser dos, la función poética y el subjetivismo. Posteriormente existen otras 3, que son el lenguaje y el estilo, la friccionalidad y la representación de la realidad. Estas 5 características es todo lo que conforma un texto literario, en el sentido de que son lo que le da la forma a un texto literario. Hay diferentes, por ejemplo, aquí tenemos la función poética, es la forma en cual está escrito, donde toda la capacidad del escritor, perdón, es fundamental. O sea, toda la creatividad del escritor es lo que le da la función poética. Después tenemos, bueno, el subjetivismo, que es
puede basarse en datos objetivos y no debe reflejar, sí, y debe reflejar una perspectiva personal del autor. El lenguaje y el estilo siguen un propósito estético, utilizando un lenguaje para adornar o embellecer mediante la utilización de recursos literarios el texto, ¿no? Tenemos la friccionalidad, que aquí nos explica que es jugar con la mente del lector, traspasar los límites, las barreras de leer nada más, o sea, que no sea un texto tal cual, sino que traspase esos límites de interacción con el lector y pueda jugar con la mente de quien lo lee. Después, la representación de la realidad sitúa un entorno concreto en una época y una localización exacta, donde el lector, pues bueno, dirige la historia. Dentro de estas características tenemos la clasificación de los textos literarios. Pueden ser narrativos, dramáticos, líricos, formal o de contenido, ¿no? Aquí, como podemos observar en el mapa, los narrativos son los textos escritos que van en modo de prosa y se divide en 3 partes. Simplemente tenemos introducción, nudo y desenlace, ¿no? Cuando narramos algo, contamos una historia. Los dramáticos, no existe un narrador como tal, sino que es un diálogo dentro de los mismos personajes y la finalidad de este es en las obras de teatro, lo podemos ver muy claro, ¿no? Como los libros de Crepúsculo, de Harry Potter, todos esos son dramáticos que podemos observar cómo interactúan los personajes. Después tenemos los líricos, que son escritos en verso, en los que se expresan sentimientos y emociones personales, donde la marca del autor está más presente que nunca. Cuando el actor se mete en la lectura, que puedes sentir lo que el autor escribe, ¿no? Y bueno, el formato de contenido tenemos que son versos, estrofas, rimas, ritmos y métricas. Posteriormente, aquí les tengo un ejemplo sobre un texto dramático. Se llama Los Cambios y es de Silvina Carrasco. El actor primero, podemos aquí ver que el actor primero tiene su diálogo, ¿no? Entonces aquí entra y dice, terminal de autobuses de una pequeña ciudad, algunas ventanillas con carteles que simulen ser nombres de distintas empresas de autobuses y un letrero que indique terminal de autobuses. Aldana está por tomar un autobús que la llevará a su nueva ciudad, a su nueva vida. Aldana y Sara se despiden dentro de la terminal. Son instrucciones. Ahí podemos ver que son el primer acto. Son las instrucciones. ¿Qué es lo que va a hacer Sara? ¿Qué es lo que va a hacer Aldana, no? Aquí dice, se despiden. Entonces ellos lo interpretan. Podríamos enfocarlo ahí como en una obra de teatro, ¿no? Posteriormente, Sara le dice, ¿segura que llevas todo? ¿Documento, cargador del celular? Sí, mamá. A lo que Aldana responde. Y así, posteriormente, siguen ellas sus diálogos. Aquí podemos observar que la instrucción del texto de la obra dice, se abrazan. Entonces, los actores que están jugando esos roles se tienen que abrazar, se dicen estas frases, te amo mamá, te amo hija, Aldana sale de escena y Sara deja caer sus lágrimas. Claramente podemos observar cómo aquí en texto dramático nos dice, no existe un narrador, sino que se trata de diálogo entre personajes y su finalidad es en la representaciones en obras de teatro. Y bueno, fue mi exposición, fue nuestra exposición, espero haya quedado un poco claro. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en preguntar. Solamente su documento todavía no está subido a la carpeta, entonces por favor si lo suben porque recuerden que si no, no va a haber calificación. Entonces ahí tienen la carpeta en el chat, por favor suban el documento, ¿vale? Sí, profesor.
Ok. Vale, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta al compañero o algo? ¿Nada? Vamos entonces con el equipo 4. Profesor, perdón. Estoy viendo, ¿se sigue compartiendo mi pantalla? Sí. Ah, aquí está el de Shadani Belén Rosas Vegas. Ella lo subió ayer. Dice que ayer a las 4:25. Y aquí está. Mire. ¿Y cómo le pusieron de título? Tipos de texto. A ver, permítame. Solo se ve tu trabajo, no se ve si estás en WhatsApp o lo que querías mostrarnos. Sí, porque yo aquí lo estoy buscando en la carpeta y no lo encuentro. A menos que sea el que dice entregable 4 tipos de texto, acuérdense lo que les dije, ¿eh? Lo tenían que haber subido con el nombre del texto que correspondía, que es texto literario. Ok, sí, ya lo encontré. Vale. Okay. Bueno, entonces lo edito. Porque Sí, no. dice entregable 4 tipos de textos. Sí, ya nada. Si gusta borrarlo, o se puede borrar y ya lo vuelvo a subir. Es mire. Dice Shadani Belén. Vamos ahora sí, sí, ya lo borré. Vamos ahora sí con el equipo 4 porque si no nos come el tiempo, chicos. Ángeles Zaragoza. Presente, profe. García Ramírez. Presente, profe. Y Hernández Maldonado. Presente. Ok, textos publicitarios. Adelante. ¿Sí se ve en mi pantalla? Sí se ve en tu pantalla. Solo haz un poquito más grande el documento, por favor. Ok, mi equipo y yo vamos a presentar el tipo de texto publicitario. Mi equipo está conformado por Mariana Zaragoza, Marisol Hernández y su servidora Sofía García. Bueno, primeramente, ¿qué es el texto publicitario? Es aquel que busca llamar la atención de un público con el fin de incitarlos a realizar alguna acción en específico. Los textos publicitarios no siempre se refieren a comprar o algún producto o servicio. Muchas veces también buscan la difusión de valores o, por ejemplo, el unirse a una causa, etcétera, etcétera. Y, perdón, aquí existen 2 tipos de texto publicitario. El primero sería el argumentativo descriptivo, que como su nombre lo dice, es publicidad basada en argumentos y atribuciones que se le da al producto o servicio para que podamos convencer al público. Un ejemplo podría ser de algún shampoo que te menciona que tiene una fórmula o ingredientes nuevos para que tu cabello pues se vea diferente, ¿no? Y también existen los tipos de narrativo, que más que nada busca crear alguna empatía, emociones y sentimientos al espectador. Normalmente se utiliza en marcas ya conocidas, que no necesita ya pues explicar lo que es el producto o el servicio. Puede ser, por ejemplo, algún platillo que se haya muy conocido, que mencione que gracias a esto, pues la familia se va a reunir o en algún cumpleaños que sea mejor, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cómo se elabora un texto publicitario? Primeramente hay que definir al público al que nos vamos a referir para después poder estudiarlo. Estudiar cuáles son sus necesidades, sus preferencias, su lenguaje y ya después definir un objetivo, el por qué queremos llegar a este público en específico, que si se quiere buscar más demanda de un producto o que se reconozca alguna marca, que se realice cierta acción por parte del público al que nos referimos. Y un ejemplo aquí rápido podría ser la publicidad que se da de Vive Sin Drogas. El público sería
por ejemplo, el público juvenil, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Que no consuman sustancias ilícitas, ¿no? Y si se fijan en este tipo de publicidad, se utiliza un lenguaje más cotidiano, un lenguaje que usan los jóvenes, vestimentas también, ¿no? Así referentes. Para posteriormente elegir un canal de comunicación. ¿Cómo se va a emitir este mensaje? Sí, puede ser por redes sociales, que hoy en día se utilizan más, por televisión, por radio, por anuncios, etcétera, etcétera. Y después ya crear el proceso creativo. Ya con los puntos anteriormente establecidos, se deben de sentar las bases y ya poner manos a la obra para poder empezar a redactar el texto. El texto, ¿cómo debe ser? Debe de tener una claridad, debe ser con buena síntesis, debe ser original, buena coherencia y tiene que tener una buena caracterización para después poder revisar si todo esto está en orden para que no sea un mensaje ambiguo o tenga una respuesta negativa por parte del público que se quiere llegar. Algunos ejemplos aquí puede ser el de Levi's. No le pidas a nadie en Navidad, sé original. Cómprate tú solito tu ropa. Aquí lo que quiere hacer Levi's es una comparación. Se quiere ver la marca como una marca original, gracias a su calidad, a su línea de ropa, y que tú al comprarla por ti mismo seas tan original como ellos lo son, ¿no? O también aquí el de Coca-Cola, que pues ya es un tipo de narrativo. Se conoce ya la marca desde hace muchos años y pues se quiere dar que gracias a que compras este producto tendrás unas mejores vacaciones, puedes reunir la familia, etcétera, etcétera, ¿no? No hace realmente falta explicar qué es el producto. Y bueno, sería todo por mi parte, por parte de mi equipo. Cualquier duda, aclaración, aquí estamos. Gracias. Vale, muchas gracias. Vamos ahora entonces con el equipo 5. También el documento ya lo tienen subido a la carpeta correspondiente. Y vamos con textos científicos, que se van a parecer mucho a los textos académicos, aunque va a haber cierta diferencia, ¿no? Arredondo Reyes. Presente, profesor. Andujano Rojas. Presente. Y Tlapalama Sola. Tlapalama Sola. ¿Está por aquí? Bueno, al parecer no. Adelante. No sé si alguien me puede apoyar para subir el archivo. Profesor, o podría empezar así, aunque sea, es que se supone que mi compañera Ami la iba a subir. Perdón, estoy hablando y está cerrado el micrófono. Ahí está aquí Tlapalama Sola. ¿Están listas para exponer? Si no, pasamos al que sigue y ahorita regresamos con ustedes. ¿Vale? Estoy buscando el archivo y si no, pues... Por favor, organícense para que esto sea más ágil. Vamos con el equipo 6, ahorita regresamos con ustedes. Si quiere voy empezando, profe. Es que sí necesito que vean sus compañeros el documento. Becerril Ontiveros. Sí, profe, presente, aquí estoy. Bernal Lucio. Presente. Y Laurencio Nila. Presente, buenos días. Ok, textos técnicos, por favor.
Profe, ¿me puede confirmar si se ve algo? Sí, ya se ve tu documento. Adelante. Ok. Vale, bueno, nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar acerca de los textos técnicos. Bueno, el equipo se conforma por Tania Paola Bernal Lucio, Eric Ulises Laurencio Nila y su servidor Héctor Becerril Ontiveros. Bueno, comencemos. El texto técnico, este es un texto que es una tipología textual que presenta metodologías o procedimientos para aplicar y desarrollar conocimientos teóricos o científicos. El objetivo de este tipo de textos es establecer maneras en las que se deben aplicar los conocimientos científicos, así como el uso de instrumentos que se utilizan, como por ejemplo en un instructivo o en un manual. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de ello. Las diferentes características del texto técnico. Es un texto de tipo argumentativo, usa un lenguaje claro, directo y objetivo, se hace uso de un lenguaje técnico, escribe la aplicación de métodos y el uso correcto de herramientas. Puede presentar neologismos o se hace palabras que se van creando conforme van tocando diferentes tipos de temas, son como una especie o parecido a los modismos, y creación de terminologías. Y también a las afirmaciones que se presentan son objetivas y verdaderas. La estructura de este tipo de textos es la introducción, en la primera parte donde se explican las razones de la elección del tema, así como los antecedentes de la investigación y el aporte que nos da. En la segunda parte del texto es el desarrollo o la argumentación, donde se desarrolla el tema, se hace una exposición de los objetivos planteados y se presenta nueva información investigada. Y en la última parte es la conclusión, en donde se hace un resumen de la investigación y se proponen aplicaciones del estudio. Hay diferentes tipos de textos técnicos y la clasificación de los mismos. Estos textos pueden clasificarse según los destinatarios y según el canal, o sea, a quién va dirigido y por dónde se va a dirigir. Son descriptivos, interpretativos y demostrativos. Un texto técnico informativo está dirigido a público no especializado. La idea de este tipo de textos es que cualquier persona que lo lea o el grueso de la población que lo lea pueda entenderlo. Un texto técnico escrito es un ensayo, un libro, una tesis doctoral o un artículo científico. En los textos técnicos especializados, como bien lo dice su nombre, se dirigen a un público especialista y que pocas o solamente una parte del público lo va a poder entender. Los textos técnicos orales son las conferencias, los debates, los talleres, entre otros. Y bueno, hay tres diferentes tipos de métodos de la escritura de este tipo de textos. El primero es el método deductivo, en donde la información hace un recorrido por los aspectos generales hasta pasar a lo particular o lo específico. O se hace, como lo conocemos, de lo general a lo particular. El método inductivo se parte de una idea particular para la formulación de una idea general. Aquí, al contrario del deductivo, comenzamos con ideas pequeñas o particulares para terminar con la formulación de una idea más grande. Y el encuadra, que ofrece de manera simultánea las dos estructuras que ya vimos, que es la deductiva e inductiva. Mezcla los dos métodos anteriores para darnos este último. Bueno, aquí tenemos la bibliografía, por si la quieren checar, de donde sacamos la información, y aquí está el ejemplo de lo que les comentaba. En este caso es un manual técnico sobre microgeneración hidroeléctrica. Como bien sabemos, pues muy pocos vamos a poder entender este tipo de manual, ya que es un texto técnico especializado. Va dirigido a un público muy específico que va a poder entender este tipo de texto. Pero como lo podemos ver así muy por encima o muy general, pues vemos cómo se dividen las tres partes, en donde al principio en la introducción nos habla un poco acerca de los sistemas de generación hidroeléctricos. En el desarrollo nos da la argumentación, nos habla con un lenguaje muy técnico, y al final pues nos da una pequeña conclusión acerca del funcionamiento de las configuraciones y todo este tipo de temas. Bueno, por mi parte y por parte de mi equipo será todo, y si tienen alguna duda estamos para resolvérselas. Vale, su documento no estaba en la carpeta, pero ya lo pasé a la carpeta. También pueden ahí consultar el archivo. Muy bien, gracias. ¿Están listos los del equipo 5 ahora sí? Equipo 5. Arredondo Reyes, Mandujano Rojas. Yo le estoy pidiendo a mi compañera. A ver, ahora sí entonces. Vamos a escuchar. ¿Ya se ve? No, compañera. Se ve tu pantalla, pero no se ve el documento. Ya. Hola, buenas tardes, maestro y compañeros. Me presento, mi nombre es Montserrat Divana Arredondo Reyes. Nosotros somos el equipo 5 y pues mi equipo está conformado por Mandujano Rojas Marcía Abril y Trapalma Sola Ami. A nosotros nos tocó el tema de textos científicos.
por lo cual nosotros hicimos un mapa conceptual poniendo lo más importante de lo que es un texto científico, por lo cual yo les daré un poco más de información explicando lo que es un texto científico y así poder aclarar lo que viene en nuestro entregable. Comienzo. Un texto científico es el que contiene todo el proceso que se requiere para una investigación científica y busca como objetivo comunicar el conocimiento y transmitir de manera clara un trabajo de investigación en cualquier tema en específico para el público, pues también requiere de comunicar y demostrar los avances escondidos de una investigación científica. También puedes encontrar los textos científicos en lo que son los libros, revistas de investigación o de divulgación científica. Todo texto científico siempre lleva unas características en las cuales debe tener una estructura formal, un orden sistemático, una investigación o documentación del tema que vaya a desarrollar, pues siempre su estructura formal debe ser propia de la ciencia a la cual se está escribiendo, pues también lleva un orden sistemático donde hay un orden coherente, por ejemplo, como el que presenta nuestro documento como el cáncer de mama. Este autor trata de dar un escrito en el cual pueda empezar con una introducción donde puede ir profundizando sus causas y las posibles soluciones que puede haber sobre el cáncer de mama. Siempre un texto científico debe llevar un contenido desarrollado donde lleve su información verdadera. Y también su estructura debe llevar un título, un autor y un resumen breve. También hay que recordar que un texto siempre lleva una introducción y en esta introducción lleva una reseña, un método, un resultado, una discusión, una conclusión, un resumen o una literatura citada y anexos. Pues la mayoría de los textos científicos tienen una gran vinculación. El proyecto de investigación por el cual se recomendaría que cuando escojas hacer un texto científico busques un título descriptivo breve y claro. También recuerda que siempre debes tener el nombre de los autores donde aparezca su contribución a la investigación y jamás pongas a los autores por orden alfabético o rasgos, al menos que haya una excepción. En su convenio o en su síntesis, donde el texto debe de ser breve y detallada para dar las razones principales. Y la introducción siempre debe de ser de forma breve, de tal forma que sirva para proporcionar la información necesaria y suficiente para que así le permita ubicarse al autor que se le está comunicando esta información. Sin embargo, recuerda que una introducción siempre debe tener el problema, el objetivo, el estudio y sus procedimientos usados. Pues también es importante la descripción completa para la presentación, pues es un texto científico donde se presenta todos los hechos positivos o negativos, pero este es únicamente para los que son importantes relacionar con el proceso y hayan podido analizar correctamente. También una discusión en la que se establece causas y efectos y aclara las especificaciones, modificaciones o contribuciones de la hipótesis, teoría y principios relacionados con los hechos estudiados. También una conclusión siempre debes de hacerla con hechos que ya estén comprobados y con un orden lógico. Y si vas a hacer un resumen, que obviamente debe de llevar siempre un texto científico, debe ser de forma breve en la esencia de texto científico, donde indique cuál es el problema, cuál es el resultado importante el que se obtuvo y cuáles fueron las conclusiones importantes en las que se llegó la literatura citada. También recuerda que siempre un texto científico debe llevar citas bibliográficas. Y pues bueno, creo que esto sería todo lo que puedo decir. Muchas gracias por su atención y una disculpa de antemano por atrasarnos hace un momento. Ok, bueno, primero no crean que no me doy cuenta que pasan a leer, ¿vale? O sea, sí se nota cuando comienzan a leer. Ahora, yo esperaría que lo que están leyendo lo hayan escrito ustedes, aunque por el tipo de verbo que utilizaron, no parece ser que sea el caso, ¿vale? Entonces, ojo con ese asunto. Pueden encontrar también el documento en la carpeta. Y pues nada, gracias. Vamos ahora con el equipo 7. Cruz Hernández. Sí, profe, aquí presente. Rodríguez Ramos. Presente. Vargas Rodríguez. Presente, profe. Humanísticos, adelante. Sí. María, ¿me apoyas con...? Ya. Gracias. Sí, profe. Bueno, a nosotros nos tocó sobre los textos humanísticos. Y pues los textos humanísticos son aquellos que tratan temas que tienen como centro el ser humano y sus productos culturales. Estos textos suelen clasificarse por su temática, abarcando disciplinas pertenecientes a las ciencias humanas y ciencias sociales.
La finalidad de este texto es la transmisión cultural de ideas y la reflexión en torno a ellas. Además de persuadir al lector, los textos tienen rasgos específicos que no se deben de confundir con textos narrativos. En ellas se puede encontrar un poco de los textos expositivos y argumentativos, los cuales se suelen combinar. La organización del contenido del texto se puede aplicar de distintas maneras en función al tipo de estructura que se quiera emplear. Las estructuras son tres. La inductiva, que también se le llama estructura de síntesis, facilita los puntos particulares en un aspecto general. El autor expone las ideas a partir de una serie de argumentos y contraargumentos. La deductiva, también llamada estructura de análisis, aquí el autor parte de lo general para ir de lo particular, por lo que expone primero su tesis y posteriormente va desarrollando los argumentos de donde se respalda. Y la estructura global, donde es la estructura más genérica, teniendo lo que muchos ya conocen como introducción, desarrollo y conclusión. Hay varios tipos de textos humanísticos, como el instructivo, dialógico, divulgativo y el especializado, pero los más importantes son el argumentativo, donde el emisor da su opinión razonando el tema. El expositivo se explica objetivamente el asunto y casi siempre se da por un especialista. Y el académico, donde el texto va dirigido a un público interesado en un ambiente académico, o como universitario, foros de investigación, colegios, etc. Las funciones lingüísticas se pueden encontrar dos, la representativa y la apelativa. La representativa usa lenguajes para representar la realidad, mientras que la apelativa involucra más al lector. Se le invita a que se esfuerce por comprender la realidad desde el punto de vista que se le ofrece. Y no sé si puedes bajar, de favor. El ejemplo que pusimos nosotros fue una hoja de la Biblia, ya que supuestamente las respuestas a las dudas sobre el hombre, su cultura y las ideas se encuentran en el libro. Y todo es en torno a el humano. Ok, bueno, ahí el ejemplo, ya podríamos entrar a debatir si eso es un texto humanístico o no, ¿vale? Porque según las características que estás dando en tu cuadro, habría que preguntarse si realmente la Biblia es un texto humanístico, tal y como lo estás describiendo, ¿vale? Podríamos debatirlo, pero ya no nos vamos a meter a ese tema porque no nos va a dar tiempo. Pero cuidado ahí con el ejemplo. El documento ya lo tienen también subido a la carpeta, entonces vamos ahora con el equipo 8. Textos jurídicos. Denme un segundo. Denis Martínez. Presente. Gallegos Mendieta. Presente. Y Santana Melo. Presente. Ok, adelante. Textos jurídicos, por favor. Sí, profe. ¿Me confirma si ya se ve en mi pantalla? Ya se ve. Ok, bueno, nosotros les vamos a presentar los textos jurídicos. Y bueno, el texto jurídico es un escrito, es un documento de índole informativo y de carácter legal que utiliza el lenguaje y formato propio del ámbito del derecho, con función de formular, preservar, aclarar e interpretar reglas que regulen las relaciones entre las personas de la sociedad. Es generado por personas relacionadas con las normas jurídicas, como legisladores, jueces, funcionarios, abogados, en sí todo lo que tenga que ver con lo jurídico. Debe producirse en un contexto legislativo y seguir las formalidades que se requieren en su elaboración. Y los tipos de textos jurídicos son constituciones, decretos, leyes, sentencias, contratos, testamentos, actas, notificaciones, juicios, instancias, denuncias, amparos, peticiones, entre otros. En breve, mi compañera Valeria les va a explicar las características. Sí, las características tienen como contenido
El contenido puede seguir el modelo inductivo o deductivo, de acuerdo con el tipo de documento. Las características también son de lenguaje y estructura, de carácter conservador. Su estructura es una estructura cronológica, recurren a modos de discurso argumentativo y expositivo. El uno u otro depende del tipo de documento. Y su forma es estándar, que es el encabezado, introducción, cuerpo y premisas. El lenguaje también tiene como lenguaje preciso y claro, sin ningún tipo de ambigüedad, el uso del futuro subjuntivo, simple y compuesto. Utiliza frases breves y ordenadas, objetividad, precisión y unívocosidad. Tendencia a la reiterización exagerada, incurre a la generalización, redundancia y en la frase larga, perdón. En el léxico tenemos los latinismos, los tecnicismos, cultismos y términos arcaizantes. Perdón, es que no alcanzo a leer muy bien. Por ejemplo, como el apelar, falló, gracias. Estrupo, desacato, delito, etc. Las expresiones lexicalizadas. Los pronombres anótonos y pospuestos, por ejemplo, determinase. Y el uso abundante de gerundios. En el siguiente ejemplo tenemos una notificación judicial. Esta es breve, precisa, objetivo y de modelo deductivo. De aquí el ejemplo dice: Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2017, el juez 3 de materia penal del municipio de Morelia solicita que el ciudadano Macario Méndez Zárate comparezca personalmente a la audiencia que se llevará a cabo el día viernes 6 de noviembre de 2017 a las 10:30 horas para responder a las acusaciones de lesiones y daño en propiedad ajena que le fueron interpuestos por la parte quejosa, señor Mario Moreno Obregón, quien lo ha señalado en su denuncia referente a los hechos acaecidos el 1 de septiembre del corriente referidos en la denuncia realizada en la misma fecha, bajo el entendido de que si no se presenta a comparecer en dicha hora en el juzgado, se le girará orden de presentación para cumplir con dicha diligencia. Este texto usa tecnicismos como comparezca, acusaciones, lesiones interpuestas, quejosa, girará en orden, diligencia y entre otras. Vale, muchas gracias. También el documento ya lo van a poder encontrar cargado a la carpeta, solamente unas observaciones ahí con la redacción, ¿no? Principalmente en donde dice estrupo es estupro, ¿vale? Y es univocidad, la palabra que por ahí se trabó. No univocosidad, sino univocidad, ¿vale? Ok, vamos entonces ahora con el equipo 9. Estrada de la Rosa. Presente, prof. Ortiz Cota. Presente. Y Ríos Sustaita. Presente, profe. Vale, vamos con textos digitales. Adelante. Ok, buenas tardes. Nuestro tema es textos digitales. Los textos digitales son un tipo de texto creado para ser consumidos exclusivamente en los medios digitales. Estos tipos de texto salen del formato tradicional, ya que pueden incorporar elementos multimedia como lo son audio, imágenes o video para complementar el texto y darle más profundidad al mensaje que quiere transmitir. Los tipos de textos digitales que encontramos en internet pueden ser artículos, blogs, reseñas, infografías o crónicas. Y principalmente la función o lo que buscan los textos digitales es informar, comunicar, promocionar, exponer o vender algo, ya sea un producto, mensaje, agenda o idea. Las características de estos textos, primero son la conectividad, que es necesario tener acceso a un dispositivo
que esté vinculado a Internet. También son hipertextuales, que te conectan a otros sitios y también hacen referencia a otros sitios para crear el texto. Son interactivos, están abiertos a preguntas o comentarios del lector y así se alimenta mutuamente el autor de las experiencias que tuvieron sus lectores. Son más manejables porque son más prácticos para leer, los puedes leer en cualquier momento, compartirlos mucho más fácilmente y opinar más fácil acerca de ellos. Tienen un uso de la ciberpragmática, que es como un tipo de lenguaje que se está utilizando en la Internet, porque utiliza diferentes signos de puntuación, puede repetir letras, acortar palabras o usar recursos como el emoji o emoticón para dotar a los diálogos de una carga de oralidad. También otra característica es que estos textos digitales pueden ser formales e informales. Por los medios que se usan como redes sociales, se pueden crear estos textos de manera informal. Son más dinámicos y comprensibles. Tienen uso del SEO, que es la técnica de escritura que usa palabras claves para resaltar su texto. Y para finalizar, lo que buscan estos textos digitales, como la función principal, es que el mensaje que transmitan se mueva de forma más rápida, se lean de forma más práctica y sean más fáciles de compartir, que tengan mayor difusión en este gran medio. Y como ejemplo tenemos esta imagen de las luces de terremoto que estuvo circulando bastante cuando el reciente temblor en México. Y se puede ver que aquí se utiliza la técnica del SEO para resaltar información importante. Y también es bastante estético y utiliza no solamente texto, también imágenes para ilustrar e informar a las personas sobre lo sucedido. Sí, ya también tenemos el documento en la carpeta. Este ejemplo es muy bueno porque sí, efectivamente, los textos digitales están constituyéndose en un nuevo tipo de, bueno, más bien ya están constituidos en un nuevo tipo de forma de comunicación que, como ustedes saben, tiene sus propios paradigmas, ¿no? Los conceptos que ponen aquí son bastante llamativos, sobre todo ese de ciberpragmática, con el asunto de los emojis, los símbolos de puntuación, los signos de puntuación, etcétera, o incluso la sustitución del texto por audios, ¿no? O por videos. Ok, vamos con el equipo 10. Borjas López, perdón. Borjas López, no está, ¿verdad? Vivaldo Campos. Sarabia Alemán. Sarabia Alemán. ¿No? Bueno, a partir de aquí vamos a comenzar a ver ejemplos de textos. Si se dan cuenta, lo que acabamos de revisar en general han sido como ámbitos textuales, ¿no? O grupos de textos que se agrupan en torno a una cierta temática. Textos académicos, textos periodísticos, y los compañeros expusieron ahí varios ejemplos, textos literarios, textos publicitarios, textos científicos, técnicos, humanísticos y jurídicos. Y son ámbitos textuales en donde podemos distinguir también determinadas formas textuales. Vimos que en textos humanísticos, por ejemplo, podemos tener ensayos filosóficos, ensayos sociológicos, etcétera. En periodísticos podemos tener reportajes, crónicas, bla, bla, bla. Cerramos esa parte y ahora vamos a ver ejemplos particulares de cada uno de estos tipos de texto. El primero sería el informe, que lo pensé como ejemplo de textos académicos, pero va a depender mucho de qué tipo de informe hablen sus compañeros, porque puede ser un informe técnico, un informe institucional, entonces vamos a ver qué fue lo que ellos investigaron, ¿vale? Adelante. Hola, profesor, ¿se puede ver mi pantalla?
Sí, solo si puedes agrandar un poco más agranden el documento para que sus compañeros puedan leerlo en la pantalla, por favor. ¿Sí? Sí, igual le voy a ir bajando para que puedan ir leyendo más o menos lo que lleva. Bueno, nosotros somos el equipo 10, nos tocó hablar sobre el informe. En sí, a grandes rasgos, un informe habla sobre, o es más bien un documento, una comunicación escrita, también puede ser oral, en la que se exponen diferentes aspectos de un tema ya tratado. Pueden ser características, contexto, recomendaciones, etcétera, de una manera ordenada y analítica, también objetiva. Y en sí el objetivo del informe es transmitir información sobre algún tema en particular, ya sean, pueden ser los resultados de algún trabajo de investigación, de cualquier índole, o comunicar hechos específicos y ordenados para recomendar una línea de acción. De este modo, pues también un informe contendrá un lado informativo y expositivo sobre un tema con, pues valga la redundancia, el fin de exponer los hechos, para dar a conocer los procesos de investigación que se llevaron a cabo o presentar incluso en ocasiones recomendaciones que se pueden hacer hasta del mismo autor que lo realiza. Aquí tenemos más o menos un ejemplo de cómo está estructurado. Tiene que contener título, la autoría, que viene siendo el nombre de la dirección de los autores, el resumen en sí, toda la investigación que se llevó a cabo. En el cuerpo tenemos que llevar de introducción de qué estamos hablando. Este tipo de escritos tienen que ser bastante claros para que incluso gente que no está familiarizada con el tema lo pueda entender. Un tema que todos a lo mejor ya escuchamos es como los informes de gobierno que presentan bueno, pues haga la redundancia del gobierno, que en sí podemos basarnos que, como por ejemplo en el ejemplo que tenemos acá, que no es el mismo, pero más o menos para darnos una idea de cómo está estructurado, ¿no? Por ejemplo, agarramos un ejemplo de elaboración de rompope, y en sí el informe solo tiene que contener de qué se va a hablar, cuáles son los objetivos, el objetivo general, qué actividades fueron realizadas. Por ejemplo, también podemos compararlo con informes económicos sobre alguna compañía o empresa que nos especifique en qué se gastaron los ingresos, en qué se invirtió, en qué se recomienda invertir, cuáles fueron las pérdidas, etcétera. Pero en sí, a grandes rasgos, el informe se basa en una investigación de cierto tema para intentar mejorar en base a ese mismo aspecto del tema que es tratado. Igual, pues aquí está el ejemplo. Y bueno, de mi parte creo que ya sería todo. No, igual si hay alguna pregunta o algo para aclarar, con todo gusto responderé. El asunto con el informe también es que va a variar de extensión, ¿no? Por ejemplo, ellos presentan un informe muy pequeño. Si se dan cuenta, también tiene muchas viñetas, es una de las características principales del informe, porque justamente sigue como una cronología de actividades, ¿no? Primero hicimos esto, después hicimos aquello y después lo otro. Es un texto importante porque quizá es con el que menos están familiarizados en términos académicos. No recuerdo, creo que en Unitec no existe esta posibilidad, pero no lo tengo muy claro, de titularse por informe de actividades de servicio social, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta también este tipo de texto, porque es muy útil saber de qué va y cómo se estructura, porque luego intentan hacerlos como tesis o de otra o con otro tipo de perspectiva y no necesariamente es la correcta. Entonces, un informe se refiere justamente a esto, ¿no? Relatoría de algo que ya ocurrió. Y como decía el compañero, científicos, mixtos, técnicos, etcétera, ¿vale? Vamos ahora entonces con un ejemplo de los textos periodísticos que sería la noticia. Chávez Velázquez. Chávez Velázquez. Me dijo que tal vez no entraba hoy, ¿verdad? Orozco Santillán. Presente.
Y Nuño Jauregui. Presente. Ok, adelante, por favor. Sí, ahí voy. Bueno, nosotros investigamos la noticia y la noticia es un tipo de texto periodístico que puede ser escrito o audiovisual y consiste en una narración objetiva de algún evento novedoso, actual y de interés público. Su estructura suele ser como de pirámide invertida, lo que quiere decir que primeramente va lo más importante y concluye con lo de menor relevancia. Para seguir la estructura de la pirámide invertida, se suelen responder a las preguntas ¿qué sucedió? ¿A quién o quiénes? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Existen varios tipos de noticia dependiendo de su temática o de su tratamiento del tema. Dentro de la temática, como podemos ver, están las políticas, las deportivas, las económicas, las culturales, las sociales, de farándula, que quiere decir que de espectáculos que suelen abordar como las personas que están en la industria de la moda, las estrellas de cine y televisión o la cultura pop. Están policiales también y científicas. O según su tratamiento del tema, que son futuras, que anuncian eventos que ocurrirán en un futuro algo cercano, de actualidad, de efemérides, que es cuando relatan eventos que ocurrieron en el pasado, pero que se conmemoran o resultan relevantes para el contexto presente, como cuando hablan del 16 de septiembre o el Día de Muertos. Complementarias, que es cuando abordan noticias menos relevantes, pero que complementan otras noticias principales. Y de servicio público, cuando la información se relata haciendo foco en lo que puede ser relevante o útil para el público. Los elementos de la noticia vienen siendo el título, que ya todos conocemos que tiene que ser llamativo y que en el mismo tiene que ser pequeño, o sea, no tiene que ser grande. Y resume la información de la que se va a hablar. Debe tener una entradilla, que es un primer párrafo en el que se concentran los datos más relevantes de la noticia. Luego sigue el cuerpo, que es el desarrollo y profundiza la noticia, o sea, profundiza la entradilla que ya se habló anteriormente. Y el cierre, que viene siendo la conclusión. Las características es que de la noticia es que es de forma narrativa, debe ser totalmente objetiva, no debe tener ningún tipo de comentario sobre el autor, debe tener un lenguaje divulgativo. Esto quiere decir que es un lenguaje que todo el público puede entender. Y la información debe de estar jerarquizada, como ya se ha mencionado antes. Y el propósito es dar a conocer a la sociedad los acontecimientos actuales y de interés, sin dar una opinión pública. Una opinión propia, lo lamento. Y aquí tenemos nuestro ejemplo de noticia, que es que la sacamos del Milenio. Desde hace 5 años, don José camina en calles de la Ciudad de México para encontrar a su sobrina. Ese sería el título, luego la entradilla, quién lo escribió, la fecha y ya la noticia en sí. Y luego la conclusión. Y eso sería todo. Vale. Ustedes ya con esta estructura deben estar muy familiarizados porque son el tipo de estructuras que hemos estado trabajando la mayoría del curso, ¿no? Porque son cortas y es mucho más fácil, sobre todo con la tarea que acaban de hacer, que tenía justamente esta estructura piramidal. A algunos les costó trabajo identificarla, pero efectivamente tenía esta estructura piramidal. Primer párrafo, se da todo lo importante, Santiago Nieto renunció por su boda, y después, durante el desarrollo, se expone todo lo que se está relacionando con la noticia o con el párrafo principal, que sería donde se está ya dando toda la noticia, ¿vale?
Vamos ahora entonces con un eje, más bien con un tipo de texto literario que sería el cuento. Fernández de la Cruz. Presente. López García Sandra. López García, perdón. Presente. Y Rosy Leiva. Presente. Vale, adelante por favor. El cuento. Sí. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve tú. Ok, bueno, voy a hablar sobre el cuento. Mi nombre es Rocco Lemus Rosy Leiva. ¿Lo haces un poco, por favor? ¿Mande, perdón? ¿Haces un poco más grande tu documento, por favor? Sí, sí. ¿Así está bien? Ahí se ve. Bueno, el cuento es un relato breve e intenso que se lee de una sentada o saque y que involucra en un mundo ficcional. Bueno, aquí tengo distintos tipos de cuentos. El cuento fantástico, con elementos extraordinarios. Los policiales que tienen un enigma a resolver. Realistas, son con hechos reales. El de terror, que busca provocar miedo. El de comedia, que provoca risas. Misterio, que es un cuento en el que se trata de resolver algo o se trata de descubrir algo. Y bueno, tengo también de suspenso, un cuento que provoca suspenso en las personas que lo van leyendo. Históricos, que tienen de cierta manera involucran un hecho histórico o algún personaje histórico. Uno de ciencia ficción, en el que tenga que ver la tecnología, los avances científicos, sociales. Un cuento romántico que involucre el amor dentro de sus personajes. Y aquí tengo también el cuento infantil, que pues es el tipo de cuento más común. Ay, compañero, pusiste el archivo equivocado. Yo también tengo aquí un cuadro. Ajá, es el cuadro. A ver, chicos, ya no nos va a dar mucho tiempo de ver esto. Tengo dos aquí, tengo el que tiene el ejemplo y el que tiene el esquema. Ok, de rápido nada pasa lo más importante porque... Sí, es ¿verdad? Sí, es. Ok, bueno, entonces sigo. Bueno, y la estructura, bueno, aquí me sigo con la estructura del cuento. La estructura primero comienza con el inicio, en el que se introducen a los personajes. Se introducen a los personajes y aquí es donde se empieza a comenzar donde se da comienzo a la trama del cuento y se presenta también la escenografía, el lugar en el que está ambientado. Después sigue el nudo, que es donde se desarrolla la trama, porque aquí es donde se empieza a suceder la parte importante del cuento. Finalmente el desenlace, en el que es el final, donde se resuelve todo el conflicto del cuento, y usualmente es donde se considera que, bueno, en muchos cuentos es donde se ocurre el final feliz, en especial en los cuentos infantiles. Y bueno, tengo aquí también la forma de redactar un cuento, que primero empieza a pensar en algunos sucesos o acontecimientos reales de la vida o de otras personas y algunos hechos imaginarios. La segunda parte de la redacción es inventar los personajes, después ordenar los acontecimientos, y aquí se empieza
Puedes empezar escribiendo en un cuaderno los personajes, sus diálogos, y luego después sigue organizar la redacción en párrafos. Después de eso sigue darle secuencia al relato, es decir, ordenarle los acontecimientos y las ideas, y distribuir la composición en párrafos. Y finalmente, terminar el texto narrativo. Antes de presentarlo, deberás asegurarte de que sea claro, preciso y que no tenga errores ortográficos. Después nos seguimos con la narración de un cuento que, pues aquí aparece primera persona, el protagonista, y la tercera persona. La primera persona se refiere a un tipo de narración en el que la persona que está narrando el cuento está involucrada directamente con lo que sucede dentro del cuento. Y, o sea, como un personaje más del cuento, pero que va narrando lo que sucede. El tipo de narración del protagonista es el mismo protagonista el que va narrando, igual en primera persona, pero es el que va narrando el cuento. Y finalmente la narración de tercera persona es probablemente la más común, que es en la que está un tercero dirigiéndose hacia el lector y explicando lo que sucede en el cuento, pero no está dentro del cuento. Podría decirse que es como el escritor. Y bueno, aquí tengo finalmente el ejemplo del cuento, El niño y los clavos, en el que se puede ver al principio cómo se introducen los personajes, que aquí habla de un niño y su papá. Y además explica lo que es lo de la bolsa de clavos. Todo esto es el principio, el inicio del cuento. Después, mientras seguimos leyendo, pues vemos que se empieza a desarrollar la trama y es el nudo. Y lo que sucede al final es el desenlace de este cuento. Sale, Vale. eso sí. Puede decirle mucho al cuadro por justamente lo que estabas presentando al inicio. Sí, lo más importante aquí sería la estructura, ¿no? Inicio, nudo y desenlace, que es lo más básico del cuento. Claro, la estructura ya dependiendo de qué tipos de cuentos nos refiramos, se van a complejizar, ¿no? Los textos literarios sobre todo complican mucho este tipo de estructuras sencillas que estamos revisando. Vamos ahora con un ejemplo de los textos publicitarios, que sería el folleto. Flores Yáñez. Presente. Escobedo Cotija. Escobedo Cotija. Y Sánchez Rodríguez. Presente. Presente. Ok, vamos con el folleto. Adelante, por favor. Sí, de hecho, en cuanto puedan ver mi pantalla, por favor, se los agradecería mucho si me avisaran. Denme un segundo. Perfecto, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Excelente, súper bien. De hecho, nosotros somos el equipo 14 y nosotros vamos a hablar sobre un tipo de texto que es el folleto. De igual manera, nosotros nos vamos a estar enfocando en 4 temas en específico, principalmente que es el tipo de texto, tono, objetivo y punto de vista. De igual manera, me gustaría mencionarles primero que nada qué es lo que es un folleto. Y bueno, es considerado un medio de comunicación gráfico de poca extensión. Además, tiene la finalidad de vender, ofrecer servicios, convocar eventos culturales o de entretenimiento. Esto quiere decir que tiene mucha maleabilidad en cuestión de lo que es el contenido que puede contener dicho tipo de texto. El tipo de texto, lo que es el folleto, se puede dividir o se puede clasificar en dos clases en general. Uno es por el número de páginas o cuerpos y según el tipo de plegado. De hecho, por el número de páginas tenemos un díptico, que en realidad tiene 2 partes. Tenemos un tríptico, un cuadríptico, un políptico y el de la hoja normal, que se puede presentar sin ningún doblez. De igual manera, en los plegados tenemos el folleto plegado en ventana, en acordeón, envolvente, o también se puede considerar en cilindro, y el plegado de cruz.
Como les mencionaba, el principal tema es el tipo de texto, ya que el tipo de texto es informativo, ya que quiere dar a conocer un producto, región o una actividad, pero también puede ser expositivo o descriptivo. El tono, bueno, el tono en sí es informativo, ya que, bueno, en sí debe ofrecer un mensaje publicitario claro y conciso y responder a todas las dudas que suscite el primer impacto en el destinatario. El objetivo del folleto es informar de algún tema o también puede ser exponerlo, presentar o promover. Y el punto de vista, bueno, el punto de vista depende de la información que tenga el folleto y desde dónde se abarca la información. Un claro ejemplo, de hecho yo conocí a Unitec por un folleto y pues M aquí. Entonces tiene que ser llamativo a, bueno, a lo que es, a lo que es la gente. Y un claro ejemplo, de hecho, qué mejor que un ejemplo que un folleto de cómo hacer un folleto o de lo que es un folleto. Por lo tanto, este es un ejemplo de cómo podría estructurarse. Un folleto es un texto impreso en pequeñas hojas de diferentes formas que sirve como una herramienta publicitaria. En la segunda parte del folleto podemos ver qué lo estructura, que es principalmente imágenes, título y texto. Es principalmente como hacer una presentación de PowerPoint en el cual no tiene que contener mucho texto, tiene que ser muy llamativo, así que tiene que contener muchas imágenes. Y la principal estructura es el titular de la tapa o el título general, que tiene que ser el más llamativo. Tenemos los títulos internos, que son como los subtemas y tienen que ir completamente relacionados al tema principal. Viene el texto, que tiene que ser, bueno, conciso. Y bueno, normalmente viene agregado al final lo que es el logotipo de la empresa o del tema en general del que estamos hablando. Y en la parte final nosotros podemos ver cómo hacer un folleto. De hecho, ahí podemos ver los pasos que deberíamos de seguir. De igual manera, yo creo que ahorita en la universidad hemos estado creando folletos en diferentes materias. Por lo tanto, la verdad es que yo les recomendaría varias lugares donde poderlos hacerlos. Uno es en Canva, el otro es en Crelo y el otro es en Flipsnack. Y yo creo que eso sería todo. Vale, sí, efectivamente, sobre todo esto, ¿no? Vean cómo el diseño es bastante obvio que está pensado para doblarse en 3 partes y ustedes han tenido acceso a este tipo de textos, ¿no? Como bien mencionaba el compañero, por Unitec o alguna empresa, institución que quiera convencerlos de asistir a su producto, de comprar su producto, incluso también como lo menciona, simplemente en términos informativos, ¿no? Folletos sobre la Navidad, folletos, en fin, bastantes usos que tiene esta forma textual, ¿vale? Vamos entonces ahora con el equipo 14, que no sé por qué aquí tienen revueltos los números. García Ramos. Sí, presente. Navarro Orozco. Presente. Y Ortiz Terán. Ortiz Terán. Presente, profe. Vamos a ver un ejemplo de texto científico que, como su nombre lo indica, sería el artículo científico. Vale, adelante. ¿Ya se ve? Ya casi. No bien. Es que tiene imágenes que se mueven, ¿verdad? Es lo que estoy viendo. Sí. A ver, adelante. Chicos, los escucho. Son 12:24, por favor. Vamos a... Sí. A nosotros nos tocó el artículo científico y bueno, vamos a empezar porque es un texto informativo y de lenguaje técnico
que describe normalmente resultados de alguna investigación. Esta investigación siempre tiene que ser original. ¿Qué contiene? Contiene un resumen, pues, de todo el trabajo, la investigación, el desarrollo, etcétera, algo pequeñito. Después viene con la introducción, que pues ya nos adentra un poquito al tema a tratar. El desarrollo, donde pues se desarrollan las investigaciones o toda la información que se quiere dar a conocer. Y en la conclusión, el resultado de las investigaciones o a lo que se llegó o a lo que no se llegó, porque pues no siempre llegan a algo. Y por último, las referencias bibliográficas, obviamente. ¿Dónde se utilizan? Normalmente son en investigaciones, pueden ser en revistas científicas, y ya que está en una revista, pues se puede usar para otras investigaciones para refutar o invalidar alguna otra investigación. Dale. Y bueno, el propósito siempre es divulgar, actualizar o demostrar resultados teóricos o prácticos de alguna investigación, pero como dije anteriormente, siempre tiene que ser algo nuevo y original, no puede ser información repetida porque si no, pues no cuenta como un artículo científico. Y bueno, en nuestro ejemplo, aquí está el resumen, donde nos explica un poco sobre todo lo que trata el documento, explicando lo que es el envejecer y que se quiere conocer la manera de cómo hacer que los humanos seamos más longevos. En la introducción nos adentra ya un poco más al tema de cómo las células reciben daño y por ende esto provoca que pues envejezcamos. Y en el desarrollo nos habla de las variables que influyen en el envejecimiento, lo que le pasa al organismo como tal, las consecuencias como enfermedades que esto provoca, etc. Y ya en la conclusión se llega a que siguen investigando todos los factores que provoca el envejecimiento y una vez que se sepa todo acerca de ese proceso, hasta entonces se podrá trabajar en cómo frenarlo. Y pues ese sería nuestro ejemplo del artículo científico. Vale, bueno, fue un poco pobre las características del texto porque tendría más, ¿no? Haría falta hablar sobre el resumen que tiene que tener, el número de páginas, los medios en donde generalmente se utilizan, etcétera. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. También el ejemplo es un poco extraño porque el título como que no me suena a un texto científico. Envejecer de éxito. Luego un poco ya leyendo el resumen y todo eso parecería que sí, pero no sé de dónde obtuvieron ese ejemplo. Entonces eso sí me causa cierto conflicto, ¿vale? Para que lo intenten checar por ahí. También el documento ya lo van a encontrar en la carpeta. Entonces, gracias. Vamos con el equipo 15. Girón Caballero. Presente. González Herrera. Presente. Y Ramírez Preciado. Presente. Vamos a ver un ejemplo de texto técnico que sería el instructivo. Adelante. Sí, bien. Bueno, vamos a hablar de los textos instructivos. Un momento. Bueno, al principio vamos a ver el propósito. El propósito de los instructivos es dirigir las acciones del lector y muestra los pasos a seguir, los materiales que se pueden utilizar y nos instruyen en alguna actividad en específico. Se aplican para resolver problemas de la vida cotidiana. Suelen describir la lista de elementos que se van a necesitar para realizar una tarea específica y los pasos que se tienen que seguir en el procedimiento y pretende provocar un comportamiento determinado en la actitud del lector. Sus funciones son aconsejar, proponer, advertir u obligar. Tiene 5 características diferentes porque utilizan llamadas de alerta, tienen un propósito o un objetivo, siguen un orden y utilizan un lenguaje sencillo e incluyen a veces gráficos o imágenes.
La estructura que sigue, como la mayoría de los textos, inicia por una introducción o pueden ser indicaciones generales, las cuales realizan una pequeña exposición a lo que se quiere llegar e incluyen medidas de seguridad y el índice. En el cuerpo del instructivo se pueden incluir argumentos, consejos y condiciones para lograr los objetivos. Tienen normas o recomendaciones en el caso de manuales de uso de equipos electrónicos. Suelen incluirse recomendaciones para que el dispositivo no sufra daños por una mala manipulación. Tienen advertencias en las cuales se indica lo que no se debe hacer y tienen una sección de mantenimiento en donde se incluyen los procedimientos para mantener el sistema o el producto funcionando correctamente. Existen varios tipos de manuales. Los de direcciones son aquellos que muestran los pasos para llegar a un lugar o una zona determinada y son muy específicos. Las instrucciones pueden incluir nombres de avenidas y calles y puede venir con mapas o diagramas que permiten entender mejor las direcciones. Están los instructivos de procedimiento que suministran la información necesaria para instalar o utilizar un determinado producto y pues por eso son muy utilizados en instalaciones de equipos electrónicos y la mayoría de estos instructivos están escritos en varios idiomas. Los instructivos de reglamentos muestran de una forma ordenada las normas o reglamentos a seguir en una determinada situación o en una institución, por ejemplo, en la escuela. Los instructivos de reglas para los juegos son aquellos que muestran las reglas y los pasos necesarios para jugar a un determinado juego y la forma en la que son escritos y las imágenes que se utilizan dependen de la población a la cual son dirigidos como adultos o niños. Y por último, los instructivos clínicos, que son aquellos que dan las pautas de una forma ordenada sobre cómo realizar un proceso en un área clínica. Por ejemplo, cómo llenar una historia clínica en un paciente o cómo tomar distintas muestras para los análisis en los laboratorios. Y ahora vamos a ver nuestro pequeño ejemplo, que es un ejemplo de una receta donde el propósito pues es llegar a poder cocinar esto y se nos indican, en este caso los materiales llegan a ser los ingredientes y se nos va proporcionando paso a paso qué hacer para pues llegar al resultado. Y listo. Vale, gracias. Sí, ¿no? Son también uno de los tipos de textos con los que más estamos familiarizados, ¿no? Sobre todo los dolores de cabeza que suelen dar estas cosas. Instructivo. Ok, vamos ahora a ver un tipo de texto que yo aquí lo puse como humanístico, pero en realidad se puede mover en distintos niveles, puede ser literario, puede ser científico también, pero vamos a dejarlo en humanístico porque es generalmente en donde se utiliza, pero se puede mover en todos estos terrenos, que sería el ensayo. González Cabrera. González Cabrera. Sí, profe. Hernández Rosas. Sí, ¿no? Ruelas. Ruelas, así, no sé por qué le puse así. No, Hernández. Y vale, ya. Adelante. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, ya todo bien, creo que ya se ve. Sí, sí, sí. Ok. Ok, vamos a empezar rápidamente pues contestando la pregunta ¿qué es un ensayo? Y pues este es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema de interés. Se considera un género literario pues comprendido dentro del género didáctico y es un escrito serio, fundamentado, que tiene como una finalidad argumentar o dar una opinión sobre un tema que no tiene un límite. Ok, entonces hay distintos tipos de ensayo. Creo que vamos bien, ¿sí? ¿Todo bien? Ok, va. Tipos de ensayo en los cuales se encuentran pues, los críticos, literarios, científicos, filosóficos, bibliográficos, descriptivos, argumentativos y expositivos. Su estructura pues, es algo que creo que hasta este punto todos conocemos, la cual es pues, introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción tratamos de indicarle al lector nuestro propósito, le damos un acercamiento al tema y el orden que seguirá el ensayo. Entonces hay que organizarlo de acuerdo con
con una cierta perspectiva y mediante una serie de preguntas que nos estaremos planteando antes de realizar nuestro ensayo. En el desarrollo, pues como todos ya sabemos, es la parte más extensa de este, ya que ahí es donde planteamos nuestras investigaciones, los conceptos relacionados, los resultados y los análisis. En sí, pues el desarrollo es el corazón del ensayo. En la conclusión, pues es prácticamente los últimos párrafos del ensayo y pues debe recoger las ideas que planteamos en la introducción y el desarrollo. Lo que pues caracteriza un ensayo, es que pues como ya dije no tiene un límite. Se trata de centrar en un solo tema. En este se externa una visión personal. Tiene que tener una selección del léxico bastante cuidadosa, que pues esto es ya dependiendo del tipo de ensayo. Y su ortografía, como en todos nuestros trabajos, pues tiene que ser impecable, ¿no? Y pues como parte de nuestra presentación, de nuestra exposición, quisimos darles algunos temas para la escritura y la redacción de sus ensayos, ¿no? Así que vamos a empezar por la parte de la escritura. En esta, pues, tenemos que seleccionar nuestro tema, buscar información, organizarla y posteriormente, pues, pasamos a la redacción, ¿no? Aquí especificamos nuestros objetivos y respondemos a nuestras preguntas planteadas. Elegimos un título, lo redactamos en su forma final y, pues, para concluir le damos una revisión crítica porque, pues, recordemos que estamos dando un punto de vista, ¿no? Y pues ya para terminar, les trajimos un ensayo como ejemplo. Ahorita creo que mi compañero lo va a proyectar. Un segundo. Pero bueno, les voy platicando un poquito acerca del ensayo. Pues es acerca de la contaminación ambiental. Y ahorita que podamos abrirlo, pues van a encontrar claramente pues la parte de la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y pues, acorde a nuestro título, dentro de vamos a poder encontrar los tipos de contaminación, qué es, cómo nos afecta a nosotros y a la biodiversidad de nuestro país. Si Y quieres, por supuesto... ya que tus compañeros lo revisen en la plataforma, porque todavía me faltan 4 equipos. Vamos bien, Ok. pero no terminar apretado, ¿vale? Entonces, sí, que lo más importante del ensayo sería justamente esta idea de que es un tipo de escrito que da una opinión personal, aunque esa opinión siempre es informada, no es como el artículo de opinión o un diario personal, etcétera, sino que es una opinión informada sobre un tema en específico, ¿no? El ejemplo que dan sobre la contaminación es bueno porque justamente se trata de eso, de dar una opinión sobre el asunto o por lo menos en lo que alcanzo a leer, da una opinión acerca de la contaminación y sus efectos y no cita ninguna referencia, que es una de las características generales del ensayo. No hay citas porque no se trata de generar un texto sustentado en bases sólidas en el sentido de citar fuentes o cosas por el estilo, sino se basa exclusivamente en la opinión personal de quien escribe, pero evidentemente con una opinión informada, es decir, sí tiene que haber una base, tiene que saber sobre el tema para escribir sobre él, ¿vale? Vamos con González Vergara, equipo 17. Sí, presente. Profe, ¿Fuentes? Espérame tantito. ¿Tobar Fuentes? Presente. Y Hernández Gutiérrez. presente. Ok, dime ahora sí, ¿quién me hablaba? Profe, dice Janet, sí pudo ver nuestro trabajo en la carpeta. Es que ahorita lo estaba buscando y no me aparece. No sé si usted sí lo vea. ¿El del ensayo? Del ensayo, sí. Sí, ahí está. Yo lo acabo de mover porque lo pusieron, es que como que varios se confundieron, lo pusieron en la carpeta principal y hay una carpeta específica para ese texto, pero sí está ahí. Ok, ¿Vale? gracias. Vamos a entonces ahora a ver un tipo de texto jurídico que sería la demanda. Adelante, por favor. ¿Puede ver mi pantalla? Ya vemos tu pantalla.
Buenas tardes. A nosotras nos tocó exponer sobre el tipo de texto de la demanda. A este tipo de texto se le adjudica el texto jurídico, ya que regula la relación entre las personas bajo los órganos judiciales del gobierno de nuestro país. Aquí al receptor le debemos una exposición de los acontecimientos, en este caso narrados en la demanda, ya que no tiene conocimientos previos. El texto se rige bajo los siguientes apartados. El primero es el encabezamiento, que cuenta con la breve exposición de lo que pasa, hace uso del verbo de transición digo y dice, y también anotamos los datos del demandante o del representante. También hacemos mención de hacia qué juzgado va dirigida. El segundo apartado son los hechos, donde predomina más la narración de los acontecimientos sucedidos y se deben presentar enumerados, primero, segundo, tercero y así sucesivamente hasta acabar de narrarlos. También llegan a incluirse fragmentos argumentativos. El tercer apartado son los fundamentos, donde se mencionan todos los textos legales que podrían ser de aplicación al punto anterior, que serían los hechos narrados, como por ejemplo los artículos y las leyes. El cuarto punto y el último sería la súplica, que hace referencia a la petición de respuesta de la demanda. Y pues nosotras pusimos como ejemplo una demanda por falta de pago de renta. ¿Le pasas al ejemplo, Marjorie, por fin? Gracias. Aquí tenemos el juzgado, el encabezamiento. Hacemos mención de los hechos, como lo dije anteriormente, primero, segundo y tercero. En los fundamentos, donde hacemos mención de artículos y leyes. Y la súplica. Igual el archivo ya está en la carpeta del profesor por si lo quieren pues ver más a fondo. Y pues por mi parte y por parte de mi equipo sería todo. Este tipo de textos, los jurídicos, tienen una particularidad porque suelen ser los más difíciles de entender, pero suelen ser los más fáciles en términos de estructura, sobre todo en países como México, en donde existen machotes para generar este tipo de textos, ¿no? Es decir, ya viene el texto redactado y generalmente solo tienen algunas líneas o algunos huecos en donde se ponen los motivos, los nombres, etcétera. Y son tipos de textos que tienen esta estructura muy particular. Algunos no, ¿no? Algunos sí se tienen que redactar de forma completa, pero en general los textos jurídicos tienen esta característica que ya están redactados y solamente se suele llenar los huecos que necesita el texto, ¿vale? Vamos ahora a ver entonces un tipo de texto digital. López Camacho. Presente. Jiménez Pelayo. Presente. Y Multoy Alfaro. Presente. Vamos a ver lo que es una página web. Adelante. Daniel, tu micrófono. Ok. Vale, nosotros les vamos a presentar lo que es el tipo de texto de una página web. Bueno, de página web. Primero que nada, el texto tiene una estructura diferente a la de los textos impresos. Muchas de las características ya lo vimos a lo largo de las presentaciones, porque pues ese tiene una característica similar a los demás textos. Bueno, para empezar, este texto es breve y conciso, y esto debido a que la mayoría de los usuarios en Internet utilizan lo que se llama vista de escaneo, que esto significa que el usuario pasa rápidamente sus ojos sobre el contenido y busca frases, palabras o imágenes que les resultan atractivos. Lo que son contenidos escritos y difundidos en el ambiente digital, con la finalidad de informar, comunicar, expresar o promocionar, muy parecido a pues, un texto digital, porque es un texto digital. La redacción debe ser, se debe de emplear nada más la mitad de palabras que en los medios impresos para desarrollar pues el tema que se quiere dar a conocer. Pues tipos de texto, realmente en un texto de página web puedes usar la mayoría de tipos de textos, puede ser científico, periodístico, y así. O sea, esto va a depender del mensaje que quieres transmitir y el tipo de público al que quieres llegar.
Las características del texto de página web son las palabras clave. Tienes que identificarlas porque esto va a ayudar a orientar tu contenido en torno a ellas. Los subtítulos tienen que ser atractivos porque requiere contenidos concretos. Ajá, perdón. Y bueno, es recomendable que usen los listados con viñetas porque esto reduce la cantidad de palabras que se presentan en el tema. También se tiene que emplear nada más una idea por párrafo, porque esto pues le permite al escritor como ordenar claramente sus pensamientos y la información que va a presentar y pues le brinda como coherencia al artículo. Y aparte, una idea por párrafo ayuda al lector a una mejor comprensión del tema. También se usa lo que es la pirámide invertida de la información, que creo que ya lo habían explicado antes, que esto significa que consiste en redactar el texto de manera que la parte más importante va a ir en la primera parte del artículo y a manera de resumen y va a ir disminuyendo en tono y en importancia al concluir el tema. Las palabras tienen que ser claras y concisas. Tenemos que evitar las ambigüedades, los tecnicismos y las ideas conclusas y las redundancias, porque el escritor tiene que buscar un estilo narrativo que sea accesible a cualquier usuario, sin importar la información que vaya a transmitir y pues sí, sin importar si el sitio web es industrial, científico, medio del espectáculo, periodístico, etc. Y por último, la disposición del texto. El título tiene que ser aparentemente visible y clara, diferenciado a los demás texto, al demás texto. Ajá. Y este encabezado del texto debe resultar llamativo y suficientemente explícito. En los párrafos, bueno, la disposición del texto en párrafos tiene que ser separado por un interlineado visible, de forma que pues el texto no dé la impresión de que sea como un bloque de palabras interminables, ya que pues obviamente esto va a desviar la atención del usuario y pues no lo va a leer, ¿no? Los párrafos tienen que ser cortos y concisos, como ya habíamos dicho, y los conceptos importantes y palabras clave deben ser remarcadas como con negritas o cursivas, itálica y así. Y tenemos que evitar los subrayados, por ejemplo, con los conceptos o palabras claves, porque normalmente lo que va subrayado son los enlaces y esto puede llegar a confundir al usuario. Y pues, por último, esto es como un ejemplo de una página web, bueno, de un texto web. Es como un artículo periodístico y, por ejemplo, pues aquí se ve, el título es grande y llamativo. Acá en los párrafos son cortos y pues concisos y están resaltados obviamente en negritas lo que son las palabras clave y pues obviamente los enlaces, por ejemplo, están acá subrayados. Claro. Y también tenemos realces de ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, la cita que ponen aquí. También vean un poco la organización, que es algo que discutimos al principio del curso, ¿no? Cómo está organizada, sobre todo con relación a lo del blog, cómo tiene una organización completamente diferente a un texto escrito en papel, porque tiene otra dinámica, ¿vale? Vamos ahora a ver dos textos más que ya no se relacionan directamente con lo que hemos visto hasta ahora. Currículum lo podríamos meter en texto técnico. Vamos a escuchar. Fonseca Díaz. Presente. Salinas García. Salinas García. Nos comentó. Nos dijo que se le fue la luz. ¿Y Mejía de la Cruz? Presente. Vale, adelante, por favor. ¿Pueden verlo? Sí, ya se ve. Ok, nosotros somos el equipo 19 y nos tocó currículum. Para empezar, la palabra currículum proviene del latín, perdón, no sé cómo pronunciar esto, currículum, y significa pequeña carrera.
El currículum vitae es un documento en el cual, de una manera resumida, se recoge la información personal, educativa, formativa y laboral que una persona ha adquirido a lo largo de toda su vida. Esto con el fin de servir como apoyo y representación ante la postulación para algún puesto de trabajo. Actualmente existe se podría decir que existe una infinidad de maneras de hacer un currículum, por lo que existen muchos tipos, desde lo más elaborado con cuidado en los detalles, colores, o hasta lo más sencillo que pueden copiar simplemente una plantilla de internet. No obstante, podríamos separar tres grandes tipos de currículum. El primero, o primeros, ya verán por qué, sería el cronológico y cronológico inverso. En este cronológico se ordena la información del candidato en orden, es decir, comenzando desde los inicios de trayectoria, hasta su puesto más actual. Este tipo de currículum se enfoca en la experiencia laboral del individuo. En el cronológico inverso es prácticamente lo mismo, solo que la manera de acomodar la información se enfoca más en la experiencia laboral más presente, más reciente. Este tipo de currículum, el inverso, es más utilizado por personas que mantienen como una relación todavía con su puesto actual o que siguen dentro de cierta empresa, pero están en busca de un nuevo trabajo o de un nuevo puesto. La estructura de este tipo de currículum se basa en datos, descripción personal, experiencia laboral, que es lo importante, educación, habilidades y otros datos de interés. El siguiente tipo de currículum es el funcional o también conocido como temático. Este está creado más que nada para destacar las habilidades y competencias de un candidato, remarcando así sus logros y sus resultados por encima de su experiencia, a diferencia del currículum anterior. Su estructura son los datos de contacto, objetivos profesionales, aptitudes y habilidades, que es donde se centra, la experiencia laboral, la formación académica y otros datos de interés. Y por último, el mixto, que como su nombre lo dice, se enfoca tanto en las habilidades como en la trayectoria profesional. La diferencia está en que la información que se planea poner debe ser muy bien filtrada, porque lo ideal es poner como que la información más reciente o la más relevante, para la vacante a la que se aspira. Este tipo de currículum no es tan usado, pero aún así es importante, ya sea porque a la empresa a la que planeas aplicar no le sirve, o porque mucha gente tiende a confundirse y no pone la información más relevante y pierden pues la oportunidad, ¿no? La estructura de este tipo de currículum son datos de contacto, la descripción de su perfil profesional o sus objetivos profesionales, aptitudes y logros, experiencias laborales, formación académica y de nuevo otros datos de interés. Aquí nos podemos preguntar por qué no es posible solo contar con un tipo de currículum. Y pues la respuesta es bastante simple, la verdad, porque cada candidato es diferente. Así que cada uno de estos currículums trata de sacar el mayor provecho al perfil profesional del aspirante. Como ya vimos, cada tipo de currículum cuenta con una estructura propia, pero aún así hay elementos indispensables para la elaboración de uno, como lo son los datos personales. En los datos personales entran fotografías, nombres y apellidos, dirección, teléfono, email y fecha de nacimiento. El siguiente son las experiencias profesionales. En este son empresas en las que se ha trabajado y en dónde la provincia. Fecha y fin, la fecha del inicio y del fin, o si se sigue laborando, la fecha hasta la actualidad, el cargo que se desempeñó y las funciones llevadas a cabo. En esto se puede resumir de modo de enumeración, como las principales funciones que se desarrolla o se desarrollaba diariamente en ese trabajo. Lo siguiente es la formación. En este se pone el nombre del título de mayor nivel reglado, el centro de estudios y el año en el que se comenzó y finalizó. Por ejemplo, si yo estoy aspirando a cierto trabajo, pero solamente cursé hasta secundaria y estoy graduada hasta secundaria, mi mayor
título de nivel reglado sería secundaria, en dónde la cursé y de qué año a qué año. El siguiente son los idiomas. En este se enumeran los idiomas que se conozcan, marcando en el nivel reglado por el MEP, es decir, A1, A2, B1, B2, C1 o C2, así como el título, si es que se posee uno, el centro de estudios y el año de obtención. En cuanto a las habilidades y otros datos de interés. En habilidades se pone una breve descripción de las principales aptitudes, las habilidades sociales, destreza, afición y ciertas características reseñables. Y por último, en datos de interés, se pueden poner, estos son ejemplos, no son necesariamente obligatorios, referencias de un antiguo jefe o de profesor, la disponibilidad de movilidad geográfica, de incorporación o de grado de discapacidad, si es que se tiene alguna. También puede ser carnet de conducir o disponibilidad de vehículo propio, así como cualquier otra información que se considere relevante para el puesto y que no encaje en los apartados ya mencionados. Entonces, un currículum debe ser una presentación ordenada, clara, concisa y visual, de tal manera que el reclutador pues quede impactado y le cause una buena impresión para que podamos pasar a la siguiente fase del proceso de reclutamiento. Es por ello que es el instrumento por excelencia usado en las empresas cuando se planea aspirar a un puesto de trabajo. Si puedes hacer eso y pues los ejemplos. Y nada más exacto, enseña el ejemplo. Estos son los currículums que se utilizan en la actualidad con mayor frecuencia, que además deberían, claro, depende, ¿no? Extensión corta y extensión larga. Estos son los que generalmente se utilizan para causar una impresión rápida. Viene toda la formación, las habilidades, etcétera. Y de hecho, a veces funcionan como carátulas de currículums más extensos. Me pareció importante que vean este texto porque en algún momento ustedes se van a encontrar con la necesidad de hacer un currículum y es importante que por lo menos tengan la noción de qué es y que sepan buscar qué es lo que deberían poner en él, ¿vale? Y vamos a ver por último, vean, vamos en límite, nos va a dar justo el tiempo. Un tipo de texto, nosotros no trabajamos monólogo, que entraría dentro del diálogo, pero justamente el diario personal entraría dentro de esta categoría. Un escrito dirigido a mí mismo, porque generalmente el diario personal es para que yo lo lea, no para que lo lea alguien más. A veces lo puedo compartir, etcétera, pero tiene que ver con una retroalimentación lingüística propia, ¿vale? Entonces sería una especie de monólogo, solamente que en el terreno de lo escrito, el diario personal. Maldonado Vargas. Presente, profe. Osorio Campos. Presente. Y Reyes Crispín. Reyes Crispín. Presente. Adelante, chicos. Lo último. ¿Sí se me escucha? Sí se escucha. Ok. El diario personal es un tipo de texto de la rama de la biografía y más en concreto de la autobiografía. Es un texto que por fragmentos y con el registro de la fecha suele destinarse a una lectura posterior y probada de quién lo escribió. Se llama también al formato físico, bueno, también se le dirige al formato físico como diario. Es un escrito en donde se dejan registrados hechos que ocurrieron en la vida de la persona y se suelen incluir las emociones que le generaron estas vivencias. Dentro de las características del diario personal, es activo y personal, me refiero a que se escribe y se redacta en primera persona. También una de sus utilidades es para utilizarse como estrategia de recolección de información. Se realiza con una estructura deliberada de su significado. En ocasiones se relaciona la información obtenida con la experimentada anteriormente. Y relata situaciones o hechos personales e íntimos del entorno del autor. El autor y el narrador se corresponden, pues son la misma persona. Y siempre se escribe en conexión con el momento presente, además de que lleva un orden cronológico. Y como ya había mencionado el profesor, este texto es subjetivo, porque es desde el punto de vista del autor. Ahora, los tipos de diario personal. Existe el diario íntimo, en el que se relata el día a día de la persona, sus sentimientos, adversidades, etc. Luego está el diario de clase, que generalmente este se emplea en la escuela y hace que los alumnos desarrollen cualidades para reflexionar y hacer una autoevaluación.
Luego, el diario personal de viaje, un resumen de las experiencias de un viaje que tenga la persona. Y luego, el diario de investigación. Se utiliza para llevar un orden en análisis y también se utiliza para dejar recordatorios de cada seguimiento informativo. Luego, el exponente de un diario, el exponente más conocido del diario personal es el diario de Ana Frank, que fue escrito el 12 de junio de 1942 y al 4 de agosto de 1944. En este se narra las vivencias del Holocausto de una niña judía. Y aquí podemos ver un pequeño ejemplo de diario. Suele tener entrada con la fecha y luego redacta cómo tuvo las experiencias y generalmente o a veces se llega a firmar por el mismo autor. Sí, muy importante esta parte. Vean, es un texto relativamente sencillo, pero también es muy interesante porque es un texto extremadamente subjetivo, sobre todo cuando hablamos de diario personal. A veces, como suele ocurrir, aquí la despedida es muy interesante porque justamente a veces tratamos al diario, para quienes han escrito o tienen un diario, como si fuera otra persona, ¿no? Y justamente es un poco lo que de entender aquí. Y tiene esta característica extremadamente subjetiva, expresiva, se pueden poner dibujos, lo que uno quiere expresar en un momento determinado. Es muy recomendable en términos psicológicos, ¿vale? Por si alguno de ustedes no lo ha hecho, es recomendable hacer ese tipo de ejercicios. Muy bien, chicos, pues miren, acabamos justamente a la 1. Como se podrán dar cuenta, el mundo de los textos es extremadamente complejo. Nos faltaron muchos tipos de textos, no se acaban ahí. Ustedes vieron en las primeras exposiciones que hay infinidad de textos, científicos, periodísticos, literarios, etcétera. O sea, por ejemplo, literarios solamente vimos cuento, ¿no? Nos haría falta ver poesía, novela, teatro, cuento corto, cuento largo, etcétera, ¿no? O de los textos periodísticos, reportaje, crónica. Vimos más o menos lo que es un artículo de opinión, etcétera. Entonces solamente es como para que ustedes se adentraran un poco al mundo complejo de los tipos de textos y para que también como equipos se acercaran a un texto en específico, aunque yo esperaría que por lo menos los que pusieron atención a lo largo de las exposiciones se les haya quedado algo sobre los tipos de texto en general, ¿no? Y sobre todo la idea de que no todos los textos se escriben de la misma manera. Cada texto tiene sus propias estructuras, tiene su propia forma de expresarse, depende mucho del receptor al que van dirigido, el tipo de contenido. Si hacemos un instructivo va a haber lenguaje más especializado, tenemos que saber sobre el tema. Si vamos a hacer un cuento, tiene que haber una planeación previa sobre el hilo narrativo que va a seguir ese cuento. Si escribimos un diario, por ejemplo, ¿de qué manera evidentemente cuando uno escribe un diario pues no piensa en estas estructuras porque es algo más personal, pero sigue una determinada mecánica de escritura. Entonces, sobre todo con esa idea de que no todos los tipos de texto se escriben igual y por eso es muy importante saber el tipo de texto que vamos a redactar con el propósito particular que tenemos para poder hacerlo correctamente. Sobre todo ustedes que se van a enfrentar a esto. Ciencias de la comunicación, lenguas extranjeras, que son los que más se van a enfrentar con estas situaciones. ¿Qué tipo de texto es? ¿Para qué quiero este texto? ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué quiero lograr? ¿Quiero vender algo? ¿Quiero informar? ¿Quiero exponer solamente un tema? Etcétera. Es importante tener conciencia de cómo o sobre qué estructura textual o forma textual, recordando un poco lo que hemos visto a lo largo del curso, sobre qué forma textual vamos a transmitir este contenido, ¿vale? ¿Alguna pregunta, comentario con lo que acabamos de realizar? ¿No? Bueno, chicos, entonces si ya no hay dudas, nos veríamos. Yo les aviso el domingo si nos vemos el lunes para la revisión. Lo más probable es que sí, porque incluso ya ahorita los he ido evaluando y nada más sería vaciar las calificaciones a Blackboard. Entonces no creo que vaya a haber mucho problema con esto. El domingo, les aviso, más o menos sería, como les comenté, el lunes nos veríamos a las 9 para dudas generales antes del examen. Y recuerden que el examen es el martes, ¿vale? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, Sí, profe, muchas gracias. Que tenga bonito fin de semana. bueno, bye.
Nos vemos, que estén bien. Bye.